iniciando. Esta es la primera edición de Medicina entre Amigos. Está con nosotros el conductor de este programa estelar, Juan Sánchez Piñal. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a el doctor hematólogo Adrián Morales Maravilla. Cursó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UAP. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en el Hospital Regional General número 36 del IMSS, aquí mismo también en Puebla, para todos los poblanos, conocido como San Alejandro. Posteriormente hizo la residencia de hematología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Y en el 2014 realizaste un curso de alta especialidad de trasplante para autoinmunidad. ¿Nos podrías decir dónde estuviste, Adrián? Sí, claro, buenas noches, gracias por la invitación. En 2014 tuve la oportunidad de asistir a través de un programa de la Fundación Be The Match en Estados Unidos, que se encarga de promocionar los trasplantes de médula ósea, a el Memorial Sloan Kettering, Nueva York, para cáncer en enfermedades malignas, en la unidad de trasplante. Y posteriormente también estuve un tiempo como observador en el Memorial Hospital de la Universidad Noroeste de Chicago, en la DIAD, que es la División de Inmunoterapia y Enfermedades Autoinmunes, que está llevada y creada por el doctor Richard Burt. Perfecto. Bueno, sabemos que actualmente eres coordinador de oncohematología de la unidad de oncología del Centro Médico de Puebla, en el ISTEP, y de los servicios de salud del estado de Puebla. También eres responsable del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, y además eres docente de hematología iniciando en la UAP, posteriormente en la UPAEP, actualmente en la UDLA. Sabemos que realizas actividad asistencial tanto pública como privada, y a la fecha, bueno, esto es algo importante y se me hizo un dato valioso de mencionar, que lleva 120 trasplantes aproximadamente. Y bueno, pues estamos muy contentos contigo y por tenerte aquí. Agradecemos que estés con nosotros, y hemos sabido que actualmente una de tus pasiones es la docencia, y creo que este gusto lo heredaste de tu señora madre, que gran parte de su vida la ha dedicado a la docencia. Pues siempre nos inculcó ese gusto, por así decirlo, por el estudio. Nunca nos permitía calificaciones bajas. Pues mi papá lo mismo, mi papá también era todavía más estricto, nada más que con los trabajos que tenía y con todo lo que tenía que sacar adelante a toda la bola de dragones que éramos mis hermanos y yo, que mi mamá estaba encargada de la parte de la formación. Entonces, aún a pesar de eso, pues siempre he sostenido que mi papá es el único ídolo que tengo en la vida. De hecho, parte de mi papel en este programa de Medicina entre Amigos es un poco representar a toda la gente que pues no somos médicos. Entonces, desde ese punto de vista que yo represento, yo tengo la inquietud. La primera pregunta básica: ¿qué es la hematología? Bueno, la hematología es una rama de la medicina interna. La medicina interna es la especialidad de la medicina que se encarga del tratamiento de las enfermedades que no se resuelven quirúrgicamente del adulto. Entonces, una de las divisiones, así como hay la cardiología, la gastroenterología, es la hematología. La hematología se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la sangre. Pero sí es una rama nueva, relativamente nueva. La inmensa mayoría de la gente no sabe qué es un hematólogo, no sabe cuándo recurrir a un hematólogo o por qué enfermedades tiene que recurrir a un hematólogo. Probablemente los casos más frecuentes, las enfermedades más frecuentes que asocian con la hematología son la anemia y la leucemia. Pero hay una constelación de enfermedades que son atendidas por nosotros. A nivel mundial, pero un gran impacto en Estados Unidos es mucho más frecuente, así como en México. Queremos que nos hables acerca de los linfomas. Bien, sí, claro que sí. El linfoma es una transformación maligna de las células de defensa que surgen en la médula ósea, que se llaman linfocitos, de ahí el nombre de linfoma. Es un cáncer que se encuentra en un crecimiento descontrolado. El problema principal es que no sabemos qué lo causa, y como no sabemos qué lo causa, no podemos prevenirlo. Hay muchas teorías, no hay muchos estudios en general que traten de descubrir por qué se provoca el linfoma. Se ha atribuido a la presencia de ciertos virus, como el virus de Epstein-Barr, a la contaminación, a algunas cuestiones alimenticias. Deriva del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, entre otras células, está compuesto por los linfocitos. Los linfocitos existen tres tipos, que son las células NK, que son las células, así se llaman, asesinas naturales. Esas células reconocen principalmente células tumorales o infectadas por virus y las destruyen. Luego tenemos a los linfocitos T, que son los grandes reguladores, los maestros de ceremonias del sistema inmunológico. Básicamente se encargan de coordinar toda la respuesta inmune y de reconocer células propias de extrañas.
Y finalmente tenemos a los linfocitos B, que son los, por así decirlo, los soldados de las células, de la célula inmunológica, son los encargados de producir los diferentes tipos de anticuerpos. Pero lo que sí se ha observado es una agencia epidemiológica norteamericana, que es la agencia SEER, que ha demostrado que en los últimos 50 años ha incrementado consecutivamente más o menos un ritmo de 10% por año. Esto significa que para antes del año 2000 era el cáncer número 14 en mujeres, 13 en hombres, y actualmente ocupa los primeros 3, 4 lugares. Y tanto que es un problema de salud pública, y actualmente el linfoma no-Hodgkin está incluido en el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, y por lo tanto es una obligación del Estado atender a los linfomas. No a todos los linfomas, lamentablemente, pero sí a los más comunes y a los más importantes, que son el difuso y el folicular. Me gustaría señalar que hay dos tipos de linfomas, básicamente: el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es una entidad que representa aproximadamente el 10% de todos los linfomas, tiene un excelente pronóstico, y la característica es de que hay una célula maligna que se le llama célula de Reed-Steinberg, que es un linfocito B transformado de forma maligna. Tiene un excelente pronóstico, hay 4 o 5 subtipos histológicos, y en general con quimioterapia se cura a la mayoría de los pacientes. El resto de los linfomas es el linfoma no Hodgkin. Ese linfoma no Hodgkin hay dos grandes subdivisiones: los que pertenecen a la familia B y los que pertenecen a la familia T. Los que pertenecen a la familia T son predominantemente de presentación ganglionar. Los ganglios, en términos muy coloquiales, son como estaciones de defensa o estaciones de policía que tenemos en el organismo. Están situados prácticamente en todas las partes de nuestro organismo. Lo que conocemos más comúnmente como anginas es un tipo de ganglio. Y pues todos hemos sentido, ¿no? Cuando tenemos amigdalitis, los síntomas comunes son la inflamación, el dolor, el problema para deglutir, la fiebre, ¿no? El malestar. Estas son presentaciones ganglionares y son predominantemente de los linfocitos B, los linfomas B. Y de los linfomas T son predominantemente presentación extraganglionar. También hay presentaciones ganglionares, como las de las células T periféricas, pero casi todas las presentaciones son predominantemente extraganglionares. Y de esta manera pueden afectar piel, intestino, otros sitios. Prácticamente no hay un solo sitio del organismo que no sea susceptible de padecer linfoma, con excepción probablemente del pelo y de las uñas. Pero hemos tenido en el hospital, a lo largo de mis 13 años como especialista, he tenido la oportunidad de ver más o menos a unos 2,000 pacientes, de los cuales casi la mitad son linfomas. Otro porcentaje son leucemias, otro porcentaje son otro tipo de cánceres sanguíneos. Pero de los linfomas he tocado casos de linfomas de conjuntiva, linfomas de piel, linfomas de cúpula vaginal, de testículo, entonces de los sitios más de hueso, de mama, que inclusive se pensaba que era primero un adenocarcinoma de mama. Entonces, cuando crece un ganglio de ese tipo, no es una señal necesariamente de alarma, pero sí hay que saber identificarlos, por lo menos de primera instancia, porque esto es muy característico en nuestro país. El paciente siente una bolita y como el linfoma inicialmente no duele, no asiste al médico. Entonces crece y me ha tocado ver pacientes que llegan con una evolución de 6, 8 meses del linfoma y ya llegan con unos tumores bárbaros, que ya comprimen estructuras vitales, que ya son una urgencia atenderlos, y entonces eso disminuye las posibilidades de curación y de sobrevida. El linfoma suele crecer a nivel de axila o a nivel de ingle, o a nivel del cuello, y la masa crece rápidamente, no duele inicialmente y es de consistencia dura. Entonces ahí tenemos que acudir al médico porque tiene que hacer algunas pruebas para el diagnóstico diferencial, que era lo que preguntaba. Más que el tiempo específicamente, es que son los síntomas que suelen acompañarlo. ¿Qué otras enfermedades pueden simular el linfoma que debemos estar conscientes de ello, los médicos sobre todo, o los médicos de primer contacto, para que no alarmen al paciente, pero que tampoco retrasen el diagnóstico y que puedan referirlo al especialista? Es básicamente tuberculosis. La tuberculosis cada vez es más frecuente en nuestro medio, cada vez es más resistente a los tratamientos. Antifímicos, sí. Los antifímicos. La enfermedad por rasguño de gato, también. El VIH, una infección que se llama toxoplasma, por un parásito que se llama toxoplasma. Y también algunas enfermedades inmunológicas, ahí sí, como artritis reumatoide o como lupus, ¿no? O como enfermedades granulomatosas más raras, como la enfermedad de Wegener. Son enfermedades en las que hay que descartar primero para poder hacer el diagnóstico del linfoma. Cerca del 50% más o menos de los pacientes pueden tener lo que se llama un grupo de síntomas que se llama síntomas B, que son indicadores de un carácter agresivo de la enfermedad. Y son fiebre. La fiebre del linfoma suele no ser muy alta. Normalmente una infección nos da fiebre de 39, 40 grados, sobre todo cuando son infecciones severas. En el caso del linfoma, la fiebre generalmente no es superior a 38.5 grados, predomina en las noches
y se acompaña de sudoración abundante, nocturna abundante. Y cuando hablo de abundante me refiero a que el paciente tiene que cambiar la almohada o la ropa, el pijama se lo tiene que cambiar. Y también pérdida de peso. La pérdida de peso tiene que ser significativa, para eso tiene que ser más del 10% de su peso habitual en menos de 6 meses y desde luego sin querer bajar de peso. La verdad es que los crecimientos ganglionares que le toca ver a más a medicina interna es por tuberculosis o por enfermedades infecciosas, sobre todo por virus, como bien lo dijo Adrián, herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, otro tipo de enfermedades. En pocas ocasiones, y lo que estamos haciendo hincapié en esto, y ahorita quiero que hable, es acerca del diagnóstico, porque me atrevo a pensar que siempre que llegan con el hematólogo ya están infradiagnosticadas y ya están muy avanzadas las enfermedades, muchas veces porque el paciente deja pasar tiempo o porque no lo estamos diagnosticando de forma correcta. ¿Nos podrías hablar acerca del diagnóstico, por favor, Adrián? Sí, ese es muy importante, es un punto muy importante, porque el primer paso es sospechar la enfermedad y después encaminar el diagnóstico. El diagnóstico siempre es histopatológico. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que tomarse una muestra del tumor, del ganglio en este caso, y enviarlo al patólogo, que es el especialista que observa a nivel microscópico las alteraciones y que hace estudios adicionales para no solamente diagnosticar, sino poner el nombre, el apellido o los apellidos que tenga la enfermedad para poder establecer el mejor tratamiento. Nosotros podemos sospechar el diagnóstico del linfoma a través de los síntomas, a través de algunos estudios adicionales como rayos X, tomografías, resonancias, en donde vemos crecimientos tumorales, pero ninguno de esos estudios hasta la fecha nos dice es este tipo de linfoma u otro tipo de linfoma, o es una tuberculosis o es algún otro tipo de cáncer que también de crecimientos. El único estudio, el único método para hacer el diagnóstico es forzosamente la biopsia, y de la biopsia tiene que ser excisional, o sea, tiene que quedarse una parte del tumor. Idealmente tiene que ser el panel de inmunistoquímica, y eso tiene implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas, porque si expresan tal o cual tipo de proteína, el paciente es candidato a los nuevos tratamientos que existen, y eso mejora el pronóstico. Pues sabemos que el tratamiento siempre es con base a protocolos internacionales. Sí, eso es importante mencionarlo, porque no es un libre albedrío que el hematólogo decida la combinación de quimioterápicos. En primer lugar, el tratamiento del linfoma siempre es quimioterapia, solamente en etapas muy iniciales, y por ejemplo en el caso del linfoma de Hodgkin se puede utilizar solamente radioterapia al campo involucrado, pero en la inmensa mayoría de las veces el paciente requiere quimioterapia. Algunos pacientes han tenido la mala fortuna de toparse con algunos médicos que pretenden operar el linfoma. El linfoma no se opera. El linfoma, si hay un tumor, por ejemplo, en la parte más posterior del abdomen, que esté comprimiendo algunas estructuras, y el médico quiere quitarlo, el cirujano quiere quitarlo, y no es un cirujano oncólogo con experiencia, hace más daño que beneficio, porque suele dejar algunas secuelas irreversibles y generalmente disemina la enfermedad. Entonces, una vez que se toma la biopsia, el cirujano experimentado cierra y lo refiere con nosotros. Es el hematólogo quien tiene que ver a los linfomas, porque son cánceres que provienen de la sangre. Hay algunas otras especialidades, algunos oncólogos que tienen cierta experiencia viendo a los linfomas, pero quien debe tratarlos es el hematólogo. Entonces, ya empezamos el esquema de quimioterapia, pero primero hacemos la estadificación. Es igualmente importante el diagnóstico adecuado y la estadificación. ¿A qué me refiero? Ver en qué etapa clínica se encuentra. En general, casi todos los linfomas ganglionares se estadifican de acuerdo a un sistema que se llama Ann-Arbor, dependiendo del grado de ganglios que se encuentren a nivel del cuerpo, ya sea arriba o abajo del diafragma, o si afectan sitios que no son ganglionares, y de acuerdo a eso se planean los ciclos de quimioterapia. La quimioterapia ya está bien especificada. Ahorita estamos viviendo una época de cambio importante, porque lo que tradicionalmente dábamos, que era un esquema que se denomina CHOP, que es una combinación de 4 fármacos, está siendo cada vez más retada por los nuevos fármacos para tratar de incrementar la respuesta. Todavía no hay un estudio que de forma fehaciente diga esta combinación de nuevos fármacos es mejor que CHOP, porque CHOP es muy barato, es poco tóxico y es muy efectivo. Todas las combinaciones adicionales que se han tratado de averiguar o se han probado en el paciente no han demostrado superioridad y se han incrementado la toxicidad, entonces se sigue prefiriendo CHOP. Si adicionalmente los linfomas expresan algún tipo de proteína como el CD20, son pacientes candidatos a inmunoterapia, donde se les da anticuerpos que mejoran la respuesta a la quimioterapia. El problema es que incrementan sensiblemente el costo. Claro, sí, eso es importante comentar sobre la llegada de los anticuerpos monoclonales. Han cambiado mucho
el tratamiento con quimioterapia, porque era un tratamiento, aunque CHOP es un tratamiento efectivo y no tan agresivo como otras quimioterapias que conocemos. Los anticuerpos, me gustaría que nos hablaras más acerca de cómo ya van dirigidos y no producen tanto daño a células buenas como malas, que nos explicaras un poquito acerca de esto. Sí, el primer anticuerpo fue rituximab. Es un anticuerpo anti-CD20 quimérico, se refiere a que tiene una porción de ratón y una porción de ser humano, y está dirigido contra una molécula que se expresa en el 80% de los casos en los linfomas B, que es el CD20. Este anticuerpo ya tiene prácticamente 20 años en el mercado y supuso el primer gran cambio en el pronóstico del paciente. Incrementa 10 a 15% las posibilidades de curación, que ya de por sí no eran malas, eran cercanas al 60-70% en las etapas iniciales y en los pacientes de buen pronóstico. Después han venido otro tipo de anticuerpos, vinieron anti-CD30, y ahorita tenemos terapias nuevas para ese tipo de linfomas, ya no solamente los anticuerpos, sino terapias dirigidas, inhibidores de algunos genes que regulan la muerte programada de la célula, que se llama apoptosis, como el BCL2, inhibidores de otras vías de señalización. Es como si habláramos de que la célula es una ciudad, tiene sus carreteras, que son las vías de señalización que le permiten subsistir como ciudad, en este caso la célula, y estos fármacos nuevos inhiben o tapan esas vías de comunicación, de tal manera que la célula muere. Por ejemplo, ibrutinib, que es un inhibidor de la vía mTOR, o venetoclax, que es un anticuerpo, o es un fármaco anti-BCL2. Todos estos fármacos tienen la ventaja de que mejoran mucho la respuesta en pacientes que no respondieron a quimioterapia. El único inconveniente es la difícil disponibilidad, claro, porque varían en precio entre los 80 y los 120 mil pesos por caja, por mes. Entonces, y no hay un tratamiento específico que diga, vamos a utilizarlo solamente tal tiempo, ¿no? Entonces, también hay inmunomoduladores del tipo de la lenalidomida. Hay muchos fármacos, hay una explosión en este momento de tratamiento, de tal manera que cuando yo terminé hace 13 años la especialidad, no se parece absolutamente nada a esa especialidad a lo que estamos viendo ahorita. Si no estás al tanto de ese tipo de fármacos, claro, nuevos, con el cual algunos médicos no están muy de acuerdo con su utilización, pues te quedas, yo creo, atrasado, ¿no? Porque a nivel internacional esos fármacos están en auge. ¿Cuáles son las salidas que tiene la gente? Bueno, como tú lo dices, son medicamentos caros, pero así en general, un panorama en México, ¿qué panorama tenemos para tratar? El panorama en México es bueno. El Seguro Popular brinda la quimioterapia generalmente básica para el tratamiento del linfoma, y la mayoría de los linfomas, o un buen porcentaje de linfomas, pueden responder bien al tratamiento. Es posible aspirar a curar al paciente porque es otra situación o circunstancia. El linfoma no solamente le damos tratamiento para que se controle, el tratamiento es con intención curativa. ¿En qué momento no damos tratamiento con intención curativa? Cuando el paciente ya está muy deteriorado o ya es un paciente mayor, aunque he tenido pacientes de 90 años que aguantan perfecto la quimioterapia, 80, 90 años, pero cuando el paciente ya no es candidato a tratamiento agresivo porque tenga una falla cardíaca, una falla hepática, una falla renal, entonces damos tratamiento de paliación. El tratamiento de paliación son tratamientos menos agresivos, con el objetivo fundamental de que viva el mayor tiempo posible con calidad, porque mantenerlo vivo a expensas de tratamientos muy agresivos pues tampoco vale la pena. En conclusión, podemos decir que un paciente, independientemente de lo agresivo que pueda ser el linfoma, con un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, el pronóstico es muy bueno, a diferencia de hace muchos años, ¿no? Sí. Los curvas de sobrevida que vemos en los congresos son dramáticas, cómo ha mejorado la respuesta a los tratamientos, de manera que ahora casi todo paciente que comienza con un linfoma tiene de primera instancia la posibilidad de curarse. Solamente cuando tienen algunas manifestaciones o algunas alteraciones moleculares, que ese es otro aspecto que cada vez está más en boga a nivel mundial. En México es muy difícil realizarlo porque no tenemos la tecnología o los recursos para hacerlo, pero a nivel mundial ya estamos prácticamente en el umbral de la terapia específica para cada paciente. Ahora lo que se hace es hacer un análisis de las alteraciones moleculares genéticas de ese paciente y elegir el mejor tipo de tratamiento para ellos. Y ya no dar el tratamiento tradicional de la quimioterapia, sino ya dar una terapia dirigida, matar solamente a las células malignas y respetar las buenas, para que el paciente no tenga secuelas, porque la quimioterapia siempre tiene algún tipo de secuela. Trasplantes de médula ósea. Tengo esa inquietud, digamos, yo no sé mucho, dentro de qué tratamiento entra esa... El trasplante tiene un papel, desde luego, muy importante para el tratamiento del linfoma. Básicamente está reservado a los pacientes que después de haber respondido bien al tratamiento de quimioterapia, recaen rápidamente. Cuando recaen rápidamente, hay que dar un nuevo tratamiento de quimioterapia para ver si el tumor sigue siendo sensible a la quimioterapia,
y si es sensible a la quimioterapia, se le da el trasplante autólogo. En el trasplante autólogo, el paciente se dona sus propias células madre, y el objetivo es dar la mayor cantidad de quimioterapia para que el paciente pueda, para que se pueda erradicar las células tumorales que puedan quedar por ahí todavía viables, pero la quimioterapia, que es tan agresiva, puede matar al paciente porque mata a la médula ósea. Entonces, para que eso no pase, primero sacamos sus células madre a través de un proceso que se llama aféresis, las guardamos y después las volvemos a infundir a través de una transfusión común y corriente. Entonces, en otros países se llama quimioterapia de alta dosis con rescate hematopoyético. El objetivo es dar mucha quimioterapia para que pueda destruir el tumor, pero que el paciente no fallezca por esa quimioterapia. En otras palabras, casi lo matas y lo revives él mismo con sus propias... A la médula, claro, a la médula prácticamente. Sí. Adrián, ya que tocaste este punto del trasplante, y yo sé que no es el tema, ¿nos podrías hablar del trasplante autólogo, del halogénico, del haploidéntico y bueno, también sabemos que ya hay trasplante de células de cordón umbilical? Sí, bueno, en general, pues. De manera muy general, el trasplante autólogo consiste en esto que acabamos de decir. Es una quimioterapia de alta dosis para que el paciente pueda tolerar esa quimioterapia y no se muera producto de esa quimioterapia. La ventaja de ese trasplante no son las células madre como tal, la ventaja es la dosis alta de quimioterapia. En el trasplante halogénico recibe las células madre de un donador que puede ser relacionado o no relacionado. Generalmente aquí en México tiene que ser relacionado porque nuestra heterogeneidad genética del mexicano es muy amplia, entonces la posibilidad de que alguien que no sea de mi familia sea compatible es extremadamente baja. No somos poblaciones cerradas como anteriormente eran, por ejemplo, los nórdicos o como son actualmente los judíos, ¿no? La población judía. Entonces es más difícil que sean compatibles. En el halogénico lo que se hace es metemos un sistema inmunológico dentro del paciente, un nuevo sistema inmunológico, de manera que el sistema inmunológico que estamos metiendo a través de las células madre identifica la célula maligna y la mate. Eso ya no lo estaba haciendo su propio sistema inmunológico, por eso necesitamos meter otro. Aquí la ventaja no es tanto la quimioterapia, sino el nuevo sistema que estamos metiendo. Eso se llama efecto injerto contra neoplasia. También existe el trasplante haploidéntico, en el cual ya no se examinan todos los parámetros que inicialmente se examinaban, que eran aproximadamente 10, de acuerdo a los genes que se investigaban, que eran el HLA tipo 1 y tipo 2, y ahora se puede hacer el trasplante solamente con la posibilidad de uno de ellos, ya sea de uno o de otro. Idealmente hay que ser el halogénico, pero el haploidéntico cada vez está demostrando más y más beneficio. Claro. Y el de cordón umbilical, desde 1990, la doctora Elaine Glockman hizo el primer trasplante de células de cordón umbilical a un paciente con anemia de Fanconi. Desde entonces cada vez hubo más auge de los bancos de cordón umbilical, pero el problema de las células de cordón umbilical es que tienen un número muy limitado de progenitores hematopoyéticos y por lo tanto los mejores pacientes para los cordones umbilicales son pacientes pediátricos con pesos menores a 25 kilos en promedio. Aunque tuve oportunidad de observar en Nueva York un tipo de trasplante que me dejó impresionado, que es doble cordón más un haploidéntico. Entonces, pues es una mezcolanza de sistemas inmunológicos bárbaros, pero los tenían resultados excelentes ahí en el Sloan Kettering. Y auge de los trasplantes haploidénticos ha hecho que los cordones umbilicales sean un poquito más menos frecuentes, y el nivel de preparación de los médicos mexicanos es excelente. A nivel de conocimientos no tenemos mucho que pedirles a los médicos norteamericanos, y eso también se debe a la globalización del conocimiento. Cada vez es más frecuente acceder a las últimas publicaciones. La diferencia fundamental es la cooperación entre los médicos. Allá todos se apoyan, todos cooperan y todos comparten el conocimiento. Aquí es prácticamente una utopía. Es importante esto que acabas de decir, Adrián, que la diferencia entre los especialistas que están egresando de México no hay mucha diferencia en cuanto a otros especialistas del mundo, por lo que acabas de decir acerca de la globalización. Sin embargo, lo que cambia es la infraestructura, ¿no? Y el apoyo que tienen, y como bien lo dijo Lalo, la cultura. Desgraciadamente a veces aquí hay grupos que acaparan ciertos o determinados sectores de la medicina, ¿no? Tanto a nivel privado como a nivel público. Y ahorita que también tocaste el tema de las fundaciones, platícanos un poco, porque hemos sabido en esos años que has estado en las fundaciones, ya sea, pues creo que a cargo o ahí inmiscuido. ¿En cuáles fundaciones has estado? ¿Qué La primera fundación en la que tuve la fortuna de participar es APAPO,
Apapo ya tiene muchos años de estar aquí en Puebla. Está ahí atrás del Hospital del Iste, San Manuel. ¿Apapo qué significa? Perdón. Asociación de apoyo a personas con problemas, Poblana de apoyo a personas con problemas oncohematológicos. Y se dedica, bueno, tiene ya un centro de infusión de quimioterapia, y apoya a los pacientes con orientación psicológica, administración de quimioterapia, ayuda con algunos estudios o con muchos estudios de laboratorio, y tienen también un albergue. Está también Una Nueva Esperanza, es una asociación muy bonita. Ahí ahorita está la doctora Mari Carmen Garza, es oncóloga pediatra, y ahí también tienen su centro de difusión de quimioterapia, tienen un albergue muy grande, y también apoyan con estudios, tienen un centro de investigación en conjunto con la universidad, con la UPAEP, tienen citómetros de flujo, y pues el apoyo también es increíble. Y está AMANC estuvo una primera etapa en Puebla, después ya no, dejó de operar, y recientemente trae algunos años que nuevamente comenzó actividades y apoyan principalmente a los pacientes del Hospital del Niño Poblano. La licenciada Elba Pérez Cisneros también está ahí encargada como directora. Bueno, estoy actualmente en el Hospital de Especialidades del ISTEP en la mañana, en el turno matutino, y en la tarde tengo consulta privada en el Hospital Ángeles, en el consultorio 870. Y acerca de tu libro, ¿nos podrías hablar de los apuntes de hematología? Como mencionabas al inicio, me gusta mucho la docencia, dar clases. El problema es que hablo muy rápido, y suelo tener ejemplos muy coloquiales, ¿no? Entonces de repente mis alumnos se ríen mucho y pierden en la información. Entonces alguna vez ellos me dijeron: oye, doctor, es que habla muy rápido, tenemos que grabarlo, ¿no? Ahí y no pagan derechos de autor, entonces ni derechos de imagen. Entonces decidí crear un libro. El primero fue más o menos hace 7 años. Entonces, pues debido a que la primera edición se agotó, afortunadamente sacamos la segunda edición ya con el sello Diagrama de Araline, y se llama Apuntes de Hematología, y lo que trata este libro básicamente es de facilitarle la vida a los alumnos de pregrado. Está dirigido a ellos, a los alumnos de pregrado, pero también no es mala opción para alguien que quiera dar un vistazo rápidamente, por ejemplo, el internista, ¿no? O un repaso, el pediatra, un vistazo a los aspectos hematológicos. Entonces, se llama Apuntes de Hematología precisamente porque son todo lo que yo les doy en las clases a los muchachos, y pues ya está disponible también a través de Mercado Libre. Sí, bueno, mi gusto por la literatura fue desde la adolescencia, y pues yo siempre quise ser escritor. Entonces, después de un problema de salud más o menos grave o muy grave en el 2009, comencé a escribir, ¿no? Al principio empezamos a escribir Lalo y yo, una novela satírica, y después ya hice otra novela que se llama La música en las alas del viento, que esperemos que vea la luz pronto. Y porque después ya está lista, esa yo ya la leí, pero la estás corrigiendo, esa no la has publicado. No, porque es bastante complicada, bastante problemática. Y después escribí Hereditatem, es una novela, es un thriller esotérico que habla sobre algunas herencias demoníacas en una familia poblana. La protagonista es la hija, Sara, del doctor Musetti, ¿no? El doctor Musetti, que precisamente es un médico. Pero a mí se me hizo muy interesante eso, porque bueno, el padre de esta chava, de esta chica, sufre de una enfermedad. Bueno, no es una enfermedad realmente, sino es como una maldición. Y de ahí el título Hereditatem, es como una herencia maldita. Y bueno, esto viene por la línea sanguínea que trae, pues porque son una familia que viene del extranjero, ¿no? Tiene sus ancestros son italianos, de ahí el apellido Musetti, y adquieren la herencia demoníaca a través de la traducción que hizo un monje, Marco Musetti, de un libro prohibido por la Iglesia, que fue escrito en el Renacimiento, y ese libro versa sobre las herencias demoníacas y cómo destruir a los demonios. Entonces, pues al momento en que Marco hace la traducción del latín al español, adquiere para la familia la herencia. Sara se da cuenta de ello y trata de buscar por todos los medios, legítimos e ilegítimos, cómo puede deshacerse de esa herencia demoníaca. Entonces se convierte en toda una aventura, ¿no? A través de la Biblioteca Palafoxiana, la Catedral, Zacatlán, la Iglesia de San Francisco, los túneles, que cuando yo escribí no sabía que esos túneles iban a abrirse al público. Como 2 años después de que la escribí ya se abrieron al público, para mi sorpresa, y finalmente el desenlace en esta iglesia de Tonantzintla. Bueno, pues es una buena invitación para Mercado todos Libre lo puedan adquirir. Y ya lo pueden comprar, ¿no? En Mercado Libre, o sea, lo buscan así tal cual, Hereditatem,
y les va a salir. Adrián, para rematar, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? Sabemos que eres un apasionado del fútbol. Sí, bueno, mi corazón le pertenece a mi ciudad, entonces es el Puebla. Soy aficionado del Barcelona por mi Claro. hija, ¿no? Por Miri. Adrián, Lalo, siempre es un placer. Adrián, muchas gracias, en Muchas verdad. gracias, Una Adrián. ponencia Gracias. de linfomas estuvo excelente, muchas gracias.